Hola, hola, soy Tomás, tu profesor de alemán favorito, y hoy les tengo algo diferente. Para los que no me siguen en Instagram, en mi cuenta thomas.derprofe, se están perdiendo cosas extras, contenido extra que yo allí publico. Y una de las cosas que más me encanta hacer son los lives, los directos. Y hace una semana tuve uno con alguien muy encantador, una persona con mucha información, muchas cosas bonitas para compartir con ustedes. Ella es Clara, una colombiana que hace tiempo vive en Alemania y nos habló sobre temas como estudiar en Alemania, el Studienkolleg, cómo es el enseñar español en Alemania. Ella también da clases de español y también sobre aprender alemán. Creo que hay mucha información valiosa para ustedes, por eso se los quería compartir y aquí se los voy a dejar. Y sepan que para los que deseen apoyar todo este trabajo que hago aquí en el canal y en mis redes sociales, pueden hacerlo suscribiéndose a mi Patreon en patreon.com Toma Alemán. Entonces aquí les dejo el directo que hice con Clara. Hola, hola. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy bien, espero que todos estén muy bien. ¿Tú cómo estás, Tomás? Mir geht's sehr gut. Me va muy bien. Gut. Danke für die Einladung. Sehr gerne, con mucho gusto. Qué bueno que estás aquí, me alegra mucho, ¿eh? Yo también me alegro mucho que todo haya salido bien y que Sí, podamos vernos hoy. exacto. Hace un tiempo, ya hace más de un mes que me Mm, escribiste exacto. y por fin ya estamos aquí, ¿sí? Por fin, sí, te sigo hace mucho tiempo. Sí. Estoy Ah, admirada. muchas gracias, vielen Dank, Clara. Sí, Entonces, bien, voy a explicar un poco, ¿sí? claro. Clara y yo vamos a hablar en español. Wir werden auf Spanisch sprechen. Falls jemand etwas nicht versteht, können wir gerne auch auf Deutsch erklären, ¿sí? Si alguien no entiende algo, lo explicamos en alemán también, pero vamos a conversar más en español, ¿sí? Genau. Muy bien. Perfecto. Entonces, Clara, ¿podrías introducirte? ¿Sí? A ver. Claro, me voy a presentar. Yo soy Mm. Clara, soy de Medellín, de Colombia. Oh, Llegué a Alemania hace ya mucho tiempo, unos 10 años más o menos. oh, qué bien. Llegué para quedarme 6 meses y bueno, aquí sigo. Muy Eh, bien. sí, Entonces, muy bien. Primeramente, Clara, te digo, me encanta Medellín. ¿has Sí. estado? Sí, estuve hace 9 años en Medellín y me Wow. encanta. Incluso antes de venir a Europa, planeaba ir un tiempo a vivir en Medellín. No funcionó, pero porque me gustó mucho, ¿sí? Sí, te gustó mucho, es muy lindo. Sí. Es muy lindo, la gente es muy chula, muy amable y no sé, me imaginaba viviendo allí algún tiempo. Muy queridos, como les decimos nosotros. Muy querido, sí. Muy Sí. bien, Ah, me qué alegro bien. mucho. Sí, sí, en serio. Sí. Y fui el año pasado a Colombia, volví, pero no pude ir a Medellín. Entonces, cuando pueda volver a Colombia, me gustaría regresar a Medellín. Ah, sí, bueno, pues bienvenido. Ahí me dices para darte tips. Muchas gracias. Sí, Sí, me imagino que si voy, por ejemplo, el próximo año serían 10 años de la primera vez que fui, así que habrán cambiado algunas cosas. total, yo también ya no conozco casi nada. He ido varias veces, pero siempre está cambiando la ciudad, todo. Muy bien, Sí, muy bien. Entonces, vamos a conversar un poco y las preguntas que tengan la pueden hacer en un momento. Entonces, para poder dejar a Clara hablar, que ya veo que tienen algunas preguntas. Entonces, muy bien, Clara, tienes ya unos 10 años en Alemania y exacto. podrías decir en qué trabajas, a qué te dedicas. Sí, bueno, ahora en este momento trabajo en una empresa, hago marketing digital para Latinoamérica.
pero soy también estudiante, estudio Lehramt. Ah, muy bien. Lehramt, para los que no saben qué es estudiar para ser profesora. Y en Muy Alemania, cuando se es profesora, se tienen que estudiar dos carreras, por decirlo así, o sea, dos bien. Fächer. No recuerdo en este momento la palabra en español. Dos, perdón. Fächer, ein Fach, como, Dos, bueno, es que yo diría clases, pero creo que es más, sí, como más que dos. una clase, ¿no? Y estudio español porque soy profe de español y economía. Ah, ya te entiendo, ok. Entonces vas a hacer estudios para ser profesora y tienes que especializarte en esas dos, En dos vamos a decir, materias. Sí, materias, exacto. materias, encontramos la palabra. Perfecto. Sí. Y pues me encanta, o sea, lo que más me gusta hacer es ser profesora. Sí. Y por decirlo así, mi hobby es el marketing digital, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Sí, me encanta. Y eso estoy haciendo ahora. Ah, muy bien. ¿Y te surgió desde un principio estudiar para ser profesora en Alemania? No, O... o sea, tuve un camino muy largo. Les cuento un poco Claro. para que entiendan. Yo llegué a Alemania, llegué muy joven, había terminado mi bachillerato en Colombia y quería hacer 6 meses, sí, un viaje, conocer otro país, Ujú. sí. Y llegué a Berlín. Ajá. Llegué a Berlín. Al principio súper asustada porque Berlín es una ciudad muy diferente. Y bueno, después me enamoré de Berlín, me enamoré de Alemania, de la cultura, me encantó todo y decidí quedarme. Entonces empecé a aprender alemán, aprendí alemán en Berlín Ujú. y luego dije, ok, llegó la hora de empezar a estudiar. Pero ¿qué pasa? Que con mi bachillerato colombiano no era posible estudiar en Alemania. Ah, interesante. No podía entrar como a una carrera directamente, sino que Ujú. tenía que repetir una parte del bachillerato. Esto se llama Studienkolleg, Ok. que es como das Abi für Ausländer, para Ah, ok. decirlo en unas palabras más conocidas, como el bachillerato para personas de otros países que no tienen el bachillerato completo. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Sí, este dura Ujú. un año, pero te puedo decir que es la mejor experiencia de mi vida. O sea, Oh, wow. es increíble porque sí es muy difícil. Primero que todo, es muy difícil entrar al bachillerato. Hay muchas personas que se presentan y es con un examen, tienes que aprender alemán, tienes que presentar el examen de alemán del B1 o del B2. Ujú. También tenía que hacer un examen de matemáticas porque yo iba a hacer el curso de economía. Matemáticas en alemán. Sí, y puedes elegir, si tú quieres estudiar, por ejemplo, medicina, puedes hacer el curso de medicina. Si quieres estudiar matemáticas pura o arquitectura, puedes hacer el curso de matemáticas. Y yo me decidí por hacer el curso de economía, que era lo que me llamaba la atención en ese momento. Muy bien. Y este Studienkolleg, para todos los que tal vez estén interesados, quieran venir a Alemania, estudiar acá, es muy bueno. O sea, es un curso, es como una clase, como estar en un colegio con Ujú. personas de todo el mundo. Ah, wow. O sea, al mi lado había una chica rusa,
que era mi mejor amiga. Tenía personas de Asia, África, de Latinoamérica, algunas. Eh, Era increíble, habían personas de países y lugares que ni siquiera sabía que existían. Se escuchaban todos los idiomas, pero al final todos teníamos que hablar en alemán. Era, Ah, qué bien. ujú, Sí, sí. y en alemán, el alemán que exige es B2, ¿verdad? Para el Para curso. entrar tienes que tener, no recuerdo muy bien si B1 o B2, pero O- en algunos exigen el B1 y en algunos exigen el B2 para entrar. ok, muy bien. Exacto. Y cuando terminas el Studienkolleg, tienes el C1. Ah, claro, porque vas aprendiendo, estudiando en alemán, sí. Exacto, o sea, hay clases de alemán, hay clases de matemáticas, en mi caso tenía clases de política, de economía, de inglés. Mm, sí, y si tú eliges, por ejemplo, clases, si eliges el curso de medicina, pues vas a tener física, vas a tener biología, otros cursos diferentes. Oh, wow, qué interesante. ¿Y como cuántas personas eran en el curso, más o menos? En mi curso, o sea, en mi clase, éramos más o menos entre 25 y 30 personas Ah, de todas partes del mundo ahí. de todas partes del mundo, pero habían más clases, habían diferentes grupos, era como un colegio pequeño. Sí. Ah, qué bien. Entonces, era muy interesante porque si salías a los descansos, en las pausas, estabas con personas de todo el mundo. O sea, tenía mis amigos de, no sé, de Siria, de Albania, de Honduras, eran también mis amigos, mi mejor amiga era rusa, y siempre estábamos todos, bueno, intentando y hablando en alemán, que era nuestro idioma en común, por decirlo así. Claro, ah, pero qué bien. Ah, porque yo cuando estudié alemán en curso aquí, tuve esa experiencia de que estabas con extranjeros, gente de todo el mundo, y la verdad fue muy bonito, pero para mí duró como unos 5 o 6 meses. Pero me imagino que ya un curso así en la escuela debe de ser todavía más intenso. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Yo también tuve cursos de alemán Ujú. al principio, antes, como tú. El problema para mí era que yo era muy joven. Yo tenía pues 18 años en esa época, muy joven. Y mis compañeros eran muy adultos. En este Ah, momento ok. tengo la edad que tenían mis compañeros, Entiendo. Sí. pero era muy diferente. Tenía compañeros también más grandes de 50, 60, de 30, y no habían compañeros en mi edad. Pero en el Studienkolleg éramos todos personas entre 19, 20, 22 años Ujú. con la misma meta. Claro. Todos estábamos ahí para aprender, todos estábamos ahí para quedarnos en Alemania y estudiar. En los cursos de alemán me pasaba que conocía a un amigo o hacía una amiga y a los 2 meses se iba. Oh, wow. Realmente a ti también te ha pasado que... Sí, sí, claro, porque cada quien sigue un rumbo diferente. Exacto. Por ejemplo, yo por un tiempo me hice amigo de una chica de Perú en mi curso de alemán, pero ella tenía el problema que ella venía como turista a aprender alemán. Sí. Entonces se tenía que ir como cada 3 meses y volvía, se iba y volvía. Y perdimos el contacto, pero sí te entiendo, me imagino que es muy bonito estudiar así en la escuela, así con todo el mundo enfocado en lo mismo. Sí. Entonces, estoy viendo muchas preguntas. Mientras estemos en este tema, voy a ir viendo los comentarios, voy ¿Quieres a devolver. leerlas? A ver, ¿las quieres leer tú y... Ah, tú lo puedes leer también si Ah, deseas. ok.
Alguien me pregunta, dijiste que viniste solo por 6 meses. ¿Cómo hiciste con proceso para quedarte definitivo? Ok. Bueno, yo tengo la nacionalidad alemana. ¿Desde antes de venir? Desde antes de venir, sí. Mi abuelo era alemán y por eso tengo la nacionalidad alemana, o sea que no tuve que hacer Ah, ok. un proceso Está. de visa. Ujú. No tuve nada, solo decidí quedarme y me quedé. Tuve mucha suerte en ese momento. Sé que no es fácil. Tengo Sí, sí. muchísimos amigos que vienen, que tienen que hacer el proceso de visa, pero sé que para el Studienkolleg, si van a hacer el Studienkolleg o si van a aprender alemán, pueden pedir una visa especial para eso y no es. Ah, qué bien. Sí. Alemania siempre está interesada en personas que vayan a estudiar aquí o que vayan a trabajar aquí. Ujú. Entonces, no, sí, es mucho papeleo porque ese es en realidad como el hobby de los alemanes, Sí, el papeleo. el papeleo, exacto, que también me ha tocado mucho, Sí. pero sí. Mm, a ver, ¿qué más hay por aquí? Saludos de... Clara, te puedo preguntar, ¿tienes doble nacionalidad? Sí, tengo doble nacionalidad, Ah, qué bien. colombiana y alemana, sí, como tú. Ah, sí, dominicano y alemán. ¿Ya te Qué llegó bien. tu pasaporte? Ah, lo estoy esperando. Ya lo solicité, pero dura unas semanas, todavía no está listo. Ah, bueno, es una sensación hermosa. Sí, cuando Sí, lo tenga ya haré un video para YouTube contando todo. sí, sí. Es algo, sí, yo también lo recibí cuando tenía 15 años. Ah, wow. Me dieron el pasaporte alemán, un hombre súper grande en la embajada de Bogotá, Sí. y me dijo, mira, con este pasaporte tienes el mundo a tus pies. Oh, wow. Y yo dije, Es, sí, pues no entendía en ese momento y dije, ah, qué hombre tan raro. Y ahora sí, entiendo, sí. entiendo por qué sí. Claro, entiendo. Muy bien, y vamos a ver, Oh, bueno, ya una pregunta que te hice. ujú. Vamos a ver. Solo voy a poner algo rápido. Ah, gracias, tus videos me han servido un montón para mis clases de alemán. Un placer. A ver, ¿qué más? Bueno, alguien pregunta si tienes links sobre información sobre el Studienkolleg. Creo que por aquí por Instagram no se puede compartir, pero si tú deseas luego compartir algún link, lo podemos hacer con stories o algo. Exacto, podemos hacer eso. Sí. En realidad es muy fácil buscar información sobre el Studienkolleg, es solo poner Studienkolleg en Alemania. Hay Sí. muchos Studienkollegs, hay en Berlín, o yo lo hice en Hannover, Ujú, en la universidad, en la Leipzig Universität, era ujú. Leibniz Universität, y hay en todas partes, o sea, creo que en Paderborn hay uno también, en München deben haber también varios, o sea, hay Sí, sí, Studienkollegs por todo Alemania. Ya sí. cada quien puede decidir a dónde se quiere ir. Ok, eso responde a una pregunta que veo que si algún Studienkolleg que recomiendes, pero bueno, ya ahí está. Tienen una idea de cómo buscarlo, la información, por Ujú. ejemplo. Pues la verdad, con el que tengo es con Hannover y me gustó muchísimo. Pero sé que el de Berlín también es muy bueno. El resto no tengo mucha información. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver qué más preguntas. Tomás, eres muy bueno para dar clases de alemán, gracias. Extraño al alumno rezongón. No conozco la palabra rezongón, pero me da risa. ¿Tú conoces esa palabra rezongón? Muy bien. A ver.
¿Tú sabes, Clara, sabes algo sobre los programas de voluntariados en Alemania? Los programas de voluntariado no. Ujú. Mm, pero puedes, la persona que preguntó eso, ¿puedes especificar qué tipo de voluntariado Ok, podría ser? Porque creo que hay diferentes. muy Estoy bien, muy bien. preguntando para que necesitan personas en el área de la salud. Lo que he visto, también he visto en internet mucho que sí necesitan personas que Sí. trabajen en el área de la salud, están buscando, incluso hay como becas para personas que aprenden alemán, por ejemplo en Colombia, que aprendan alemán y que vengan a Alemania a trabajar en las clínicas o con personas mayores. Ujú. Siempre buscan, porque sí, en Alemania sí hace un poco de falta. Sí, incluso Ujú. pueden buscar en Google algo que se llama Mangelberufe. Se escribe Mangel y Berufe, que esos son, entonces van a la página del gobierno, que debe ser la oficial en la primera en Google, y allí le da una lista de las profesiones como más necesitadas en Alemania. ¿Sí? Mangelberufe. ¿Sí? Exacto. Ujú. Y tengo otra pregunta. Bueno, alguien respondió. Rezongón es alguien que se queja de todo. Ok. Ah, Aprendimos una palabra nueva ahora, claro. resumón, ok. Muy bien. Alguien En preguntó junio, que si ¿sí? el estudio en Colec era pago. Sí, o sea, yo tenía que pagar, pagaba 500 euros por semestre. O sea, fueron 2 semestres, 1000 euros. Pero Ok. eso fue antes porque tenían como las universidades se debía pagar un poco más de dinero. Ahora le bajaron el precio. Creo que ahora debe estar en unos 350, 400 euros el semestre. Sí, Y es muy económico realmente. muy económico. Y el semestre, con el semestre te dan, o sea, esto es lo mejor que se llama semester ticket. No sé si tú lo conoces, Tomás. No lo conozco, ¿no? Ok, el semester ticket es el tiquete para viajar en tren en toda la... Ok, sí. Entonces, por ejemplo, yo estaba en Niedersachsen y podía viajar, usar el tren en Hannover, obviamente con mi semester ticket, el metro a cualquier parte y podía viajar a cualquier ciudad de Niedersachsen con mi tiquete. Hasta Sí. ir a Hamburgo, que queda muy cerca de Niedersachsen, y podíamos ir a Hamburgo todo un día y volver, y todo con el semester ticket. Sí, sí, me han informado, sí, para los estudiantes, los ayudan con el transporte y siempre tienen descuento en muchas cosas. Sí, bueno, en el cine, No, los museos. en el cine, en los museos, exacto. Es que siempre, o bueno, no siempre, pero para muchos eventos, siempre veo como un descuento de estudiante. Sí, ujú. Sí, Sí. para el teatro, el cine, museos, algunos conciertos o cosas especiales, pero la verdad creo que no lo he disfrutado tanto. Muy bien. Sí. Entonces, a ver si alguien tiene otra pregunta del Student College y si no, podemos Y voy a mirar por también ah, seguir con el tema. Por ahora no estoy viendo si era pago, ya Clara lo respondió. aquí. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Ves alguna otra pregunta sobre el tema, Clara? Estoy mirando, no, por aquí no veo nada. No veo nada. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, podemos hablar a... Alguien me saluda. A ver, Claudia. Liebe Grüße aus der Schweiz. Saludos, Claudia. Tú una pregunta, Clara.
¿A ti te sale un comentario extra que puse en la pantalla? ¿O Es- no lo ves? ¿Soy alemán o cuál? Uno de... Ah, no, está bien. Es que algunos comentarios yo lo puedo fijar Ah, ok, o sí, lo iba a probar a ver si te ayudaba a ver alguna pregunta, pero si no lo puedes ver tú, está bien. ok. Está bien. Entonces, muy bien. Veo que dicen, ella es la mejor profe del mundo. Ah, alabanzas Gracias. para... Tomás también. Gracias. Muy bien, entonces, am, Clara, pregunta que si tenías para el hospedaje. Me Eh, imagino que cuando estudiabas. bueno, la verdad todo lo hice yo sola. O Ujú, sea, buscar una casa, nadie, pues del colegio, en colegio, entre paréntesis, porque no es un colegio, sí. no te dan nada. Ellos te ayudan y te dicen dónde puedes buscar, pero no es que tú llegues y vayas a tener una casa. Tú buscas todo sola. O sea, yo en Ujú, Hannover viví primero llegué, como no conocía a nadie, a una WG. Para ujú. los que no saben qué es una WG, es un piso compartido. O sea, vivía en una casa y la compartía con varias personas. Eh, y también es una experiencia muy buena. Ahí creo que fue donde más aprendí alemán porque vivía solo con alemanes. Ah, qué bien. Sí, solamente alemanes, pues claro, en el curso también aprendes alemán, pero no, pues todos nos equivocamos porque tú aprendes un error, entonces el otro se aprende Claro. tu error. Sí, Y con ellos era la primera vez que tenía contacto directo con alemanes. muy bien. Sí, porque Eso sí, es muy bonito eso, sí. era muy difícil para mí, pues y creo que para todas las personas que Ujú, llegan, encontrar amigos alemanes o entrar en sí, contacto con alemanes, porque tú solo te mueves en el curso de alemán, que es obviamente con personas de otras partes, sí, y pues no vas a ir a decirle a un alemán, hola, ¿quieres ser mi amigo? Es muy difícil. sí, Entonces, la mejor forma es entrar a una casa, vivir con alemanes y ahí ya es mucho más fácil porque te haces amigo de ellos, de los amigos de ellos y tienes una vida más con alemanes que claro. Más integrada, digamos, más más integrada. integrada. Exacto. Aprendes un poco también de la cultura, las costumbres. Eh, sí, es muy bueno, lo recomiendo. Muy bien. Entonces, te quiero preguntar algo solo. Hola, Juancho, ¿cómo estás? Hola, Fanny de Perú. Muy bien, liebe Grüße. Entonces, ah, Clara, te pregunta si tienes alguna cuenta donde enseñes alemán. No, no tengo una cuenta donde enseño alemán, tengo una cuenta donde Sí. enseño español, eh, pero lo voy a pensar. Ok. Ahora Claro, he ayudado a algunas personas a aprender alemán, sí, pero mi fuerte es el español. claro, claro. Pero lo puedes combinar. Sí, exacto. Sí, muy bien. Entonces, sí, pueden seguir a Clara en Instagram. Su nombre, me imagino que estará en la pantalla, sí, Spanish with Clara. Clara, exacto. Y en un futuro vienen también contenido para aprender alemán. Te hice comprometerte ahora, Clara. Dios mío. Bueno, Tomás, y te pregunto, ¿cómo te gusta que te digan, Tomás o Tomás? Es interesante porque, por ejemplo, tengo mi familia de parte de madre y de parte de padre. Ujú. Entonces, de mi familia de parte de madre, nadie me dice Tomás. Me dicen un nombre que solo lo aprenden quien conoce a mi familia de parte de madre. Entonces, mi familia de padre Ujú. me dice Tomasito. Ah, ok. Entonces, muchos amigos me dicen Tom o Tommy o Thomas.
tal vez alguien del trabajo o de la escuela a lo mejor me llame Tomás. Ujú. Aquí en Alemania me dicen Tomás. Tomás. Entonces, lo gracioso es que en teoría poca gente me llama Tomás, ¿sí? Ok. Pero estoy acostumbrado a que me ponen una variación del nombre. Para mí está bien, Tomás, Tomás, no Lo que importa. sea, sí. Sí. Y veo, Clara, una pregunta para ambos. Sí. ¿Cuánto tiempo les costó acostumbrarse a Alemania y a tomarlo como su hogar? A ver, las damas primero. Ok. Bueno, para mí fue la verdad súper rápido. Bueno, rápido entre comillas, porque pensé que yo iba a regresar a Colombia a los 6 meses y no quería estar en Alemania, pero vivir acá es una experiencia muy diferente. Es muy bonito. A mí me encantó conocer otras culturas. En Colombia yo no tenía la oportunidad Ujú. de ver a nadie de otro país, no era muy común. Y aquí eso me encantó. Entonces, para mí, más o menos entre 3, 6 meses, que es duro. O sea, Ujú. fue difícil, para mí fue muy difícil el invierno. Yo llegué justamente en el invierno más frío que he tenido. Llegué sin ropa de invierno prácticamente, porque en Colombia Con no. tu chaqueta ligera de primavera en Medellín Una llegaste. chaqueta y llegué con una chaqueta rosada, porque en Colombia se usa todo muy colorido. Sí, como en República Dominicana. Sí, y cuando pues yo me ponía esa chaqueta y era la única persona con un color, todo el mundo me Sí. miraba y muerta. Yo tengo, sí, eso es muy interesante, sí, lo de los colores. Sí. Am, en mi caso, bueno, es interesante porque en mi caso, primero el invierno sí era frío. Ujú. Claro, para mí, nosotros no tenemos invierno en República Dominicana, pero a mí me encantaba al principio, porque era como tan exótico. Entonces, como los primeros 2 años, para mí el invierno no era ningún problema, me encantaba. Lo que era sí el problema adaptarme al idioma, a los choques culturales y eso. Entonces yo diría que como para acostumbrarme a todo eso, yo no sé, como a lo mejor entre 1 o 2 años más o menos, pero ahora yo me siento como menos acostumbrado al invierno, irónicamente, Sí. y después de un tiempo así. Y lo gracioso es también que a veces me siento como que es que yo no estoy acostumbrado a vivir en Alemania, pero cuando voy de vacaciones a mi país, hay cosas como que me chocan y me doy cuenta que sí que me he acostumbrado ya a vivir aquí. Es como algo interesante. Y te voy a decir algo, yo me di cuenta que quería tanto vivir en Alemania cuando regresé a Colombia. No porque no quiera Colombia, amo a Colombia, amo mi país, la cultura, las personas, me encanta el clima, la comida, todo. Pero, por ejemplo, me quedaba de encontrar con una amiga y le decía, nos vemos a las 3. Sí, Nadie llegaba. eso me pasa a mí allá también. Sí. Y pensaba, pero ¿por qué no llegan? ¿Qué pasa? O sea, ya no estaba acostumbrada Sí, muchas cosas. El ruido, por ejemplo, aquí las personas no pitan en el carro. No sí, sé si tú has correcto. notado, en Colombia solo pitan y hay mucho ruido. Así. Sí. Y pensaba, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido aquí? Y luego me di cuenta que estaba completamente acostumbrada a Alemania, también a hacer las cosas yo sola. Ujú. Eh, Autosuficiente. Dime. Autosuficiente. Exacto, en Colombia todo el mundo te hace las cosas, tú llamas acá, te llevan esto, te llevan lo otro.
y aquí es completamente diferente. Tú tienes Sí. que hacer todo sola. Me acuerdo que una vez salía de viaje con una maleta muy grande y tenía que subir las escaleras del metro. Nadie paró a decirme, te ayudo a No, llevarla. Mm-mm. no. Yo cogí la maleta, tenía como 30 kilos, subí las escaleras y dije, si subí esa maleta, yo hago lo que sea. Sí, Y sí, es verdad, sí. eso me parece también muy bonito de vivir en otro país, que te das cuenta que puedes hacer muchas cosas. Cocinar, por ejemplo, para mí fue algo completamente nuevo. Aprender Ujú, un idioma, convivir con personas que no te entienden. A mí al principio pues nadie me entendía. ujú. Y simplemente como hacer eso, empezar a ver cómo hago que me entiendan. Hablar con las manos, con los pies, con lo que sea. Sí, es difícil. Es como una mezcla entre uno le choca a veces lo que es tan diferente y eso hace también que uno aprecie más cosas de su país, del país de uno, que Sí. en las que antes uno no pensaba. Pero también cuando uno ve cosas mejores, también es bonito como uno ve, ah, wow, por ejemplo, eso del ruido es interesante porque a mí me encanta, por ejemplo, que yo duermo en silencio en mi Mm. casa. Cuando viví en Santo Domingo, eso era música, televisión del vecino, los vecinos, eso me encanta. Pero también cuando vuelvo a Santo Domingo de vacaciones y estoy como en el caos de la ciudad, como que siento, me hacía falta un poco de ruido, por lo Totalmente. menos. Pero A ver, me sí, gusta como la combinación de los dos. Pienso que tampoco ser súper silencioso, porque en mi casa también siempre hay, bueno, yo a veces pongo música sí, claro. o se habla duro, obviamente, pero también poder calmarte y no tener como interrupciones, ese ruido todo el tiempo. Y Sí, Tomás, te pregunto, para ti, ¿qué fue lo más difícil para acostumbrarte, como ese choque cultural, donde tú te impresionaste mucho? sí, lo más difícil para mí era como esa falta de contacto con más personas, porque como tú dices, por ejemplo, a veces también en mi país, yo vivía solo, pero mi familia estaba cerca y disponible. Entonces, si yo no sabía algo, yo, bueno, llamo a mi hermano, llamo a mi tía o llamo a alguien. Y aquí, bueno, soy casado y tengo mi pareja desde que me mudé a Alemania, él me ha ayudado mucho, pero a veces es como que, como tú dices, como que, ok, yo tengo que hacer esto solo. Y acostumbrarse como que a veces uno está totalmente solo en otro país. Y cuando uno, especialmente al principio, cuando uno tiene que ir a explicar algo en alemán y uno nervioso y no sabe, eso era un choque para mí, o hablar por teléfono. Entonces, esas son cosas como que en las que yo no pensé cuando me mudé a Alemania, pero fueron como chocantes lo difícil que eran al principio. Sí. ¿Sí? Entonces, voy a ver si alguien más tiene preguntas. A ver, Juancho, Tomás, Santo Domingo te extraña. Ah, me hace falta Santo Domingo. Espero volver este año. Ajá. Una pregunta graciosa. Clara, una persona, ¿cuánto gasta de medias en el supermercado en un mes? ¿Unos 400 euros? ¿Qué tú opinas, Clara? Para comprar en el supermercado, Sí, bueno, depende a qué supermercado vas. sí, Y también depende en qué ciudad estás. Creo que, por ejemplo, München es mucho más costosa. sí, Múnich es costosa, sí. Sí. Pero, por ejemplo, claro, depende de todo. Por ejemplo, si van a Aldi, que es un supermercado económico, probablemente le sobren dinero de los 400 euros para una persona. Si van a un supermercado orgánico, claro, el producto es ya otra Mucho. calidad, va a ser más caro, y ahí a lo mejor le falta el dinero. Entonces, Sí, depende, ¿sí?
Creo que Ah, eso es muy fácil de adaptar aquí en Alemania, o sea, hay muchos precios, puedes elegir, está bien, sí. muy bien. Entonces, ahora, si está bien para ti, Clara, podemos hablar un poco de los idiomas, ¿sí? Del Claro español que sí. y del alemán. Por ejemplo, ¿hace qué tiempo tú enseñas español? Yo enseño español más o menos hace 5 o 6 años. ¿Sí? ¿Y qué te motivó a enseñar español? Bueno, empecé a enseñar español porque tenía un trabajo de niñera. Ujú. Al principio, cuando estudiaba alemán, trabajaba por las tardes cuidando niños, Ujú. que me encantaba también. Y los papás me decían, ¿hablas en español? Habla en español. Y yo dije, Ah, puedo hacer mi negocio. muy bien. Y empecé a dar clases de español y cada vez veía que me gustaba mucho más. O sea, me gusta ver cómo los alumnos empiezan a hablar palabritas, cogen un poquito, empiezan a construir Bonito, ¿sí? frases y de un momento a otro puedes hablar con ellos normal, como Sí, si estuvieras hablando con otra persona. Eso me encantó. Y me sí. motivó mucho que como yo tuve la experiencia también de aprender alemán, sé lo difícil que puede ser otro Ujú. idioma, las reglas gramaticales, cómo funciona, qué es en verdad importante y qué no es importante. Hay cosas que por más que tú quieras, pues no lo vas a usar todo el tiempo, no es algo que te tienes que matar Claro. estudiando. Entonces, eso me pareció muy bueno y siempre lo aplico con mis alumnos. Lo hacemos más práctico, Ujú. sí, para que puedan empezar a hablar. Claro. Y en tu opinión, Clara, ¿qué es lo más difícil de aprender español? Lo más difícil de aprender español después del subjuntivo Sí, sí. es la diferencia del español de todas partes. Por Ah, interesante. ejemplo, yo hablo obviamente español de Colombia, de Medellín, Claro. paisa, Sí, muy bien. y a veces digo Ve- palabras que mis alumnos no las entienden o las conocen de otra forma porque han estado en España, han estado en Chile, en Argentina, en otras partes y son cosas diferentes. Claro. Por ejemplo, la palabra, un estudiante me dijo, mi polola, y Ah, yo, no la conozco la palabra. ¿qué es eso? Polola. No entendía, la polola, la novia. Ah, Y también con ellos aprendo muchas palabras nuevas de español de otras partes. y para ti, ¿qué es lo más difícil de aprender alemán, Clara? Para mí lo más difícil de aprender alemán, bueno, todo. No, la verdad a mí me pareció muy fácil empezar a hablar Ujú. porque tenía mucho contacto con personas alemanas, con mi Ah, qué bien. era mucho en alemán. Ujú. Pero para mí lo más difícil es escribir Ah, interesante. y todavía se me dificulta escribir, más que todo cuando tengo que separar los verbos. Sí. Siempre se me olvida poner el verbo atrás. El final, claro. Creo Sí, que es común que nos pase, sí. sí, y al hablar, a veces, claro, también a veces me pasa, digo algo y no le pongo el verbo al final. Mi novio siempre es house. Ah, Siempre me pone te agrega el verbo que me faltó, agrega o el verbo que el falta. prefijo que faltó. Sí. Y ¿Y, tengo, ah, sí, perdón. y qué más es difícil? Em, por aquí dicen que el vocabulario sí, también es difícil. Y les puedo dar un tip para Ah, sí. aprender vocabulario. A mí me sirvió mucho.
y es siempre, o sea, yo soy más visual, yo miro las cosas y me las aprendo más y las repito. Y siempre que veía una palabra nueva, la escribía y la hacía como en grupos, en familias. Por ejemplo, si era comida, todas las comidas las hacía y las ponía en un color, en rojo, en azul Ah, o en amarillo. Rojo para femenino, azul para masculino y amarillo para neutro. muy bien. Me aprendía también, pues si era dea, di, ora, das, Sí. que eso también es muy complicado, la verdad. Yo tengo una teoría de que, mi teoría, de que cuando, por ejemplo, un estudiante alemán o de lengua materna alemana empieza a hablar español y otro estudiante, digamos, latino, empieza a aprender alemán, que al principio, para el que alemán que empieza a aprender español, va a ser relativamente fácil empezar a hablar, a pronunciar las palabras. Y que para el latino que empieza a aprender alemán, va a ser más difícil acostumbrarse a leer las palabras, cómo se pronuncian. Entonces, en mi teoría es que empezar, cuando uno empieza a aprender cualquiera de los dos idiomas, el español va a ser en teoría más fácil. Pero según va aprendiendo más, el español se va a dificultar más cuando empiecen a aprender más reglas gramaticales y cosas. Porque yo digo, en alemán, realmente yo creo que la teoría es relativamente menos que en español. Lo que pasa es que en alemán hay que acostumbrarse a muchas cosas, que el día di das, que eso, que yo creo que toda la vida uno cometerá algún error con eso, o que cuando un verbo va al final y se te olvida, o el orden de la oración a veces se complica un poco. Pero en sí, yo digo lo básico de la teoría que hay que aprenderse en alemán, creo que es un poco más corta que en español. Claro. Pero Ajá. sí, pero claro, en realidad eso depende de muchas cosas, porque depende de qué otros idiomas el estudiante habla primero y cosas, pero como algo generalizado, esa es mi teoría. Pero esa teoría tienes toda la razón, porque también pienso que al aprender alemán, tú te sientas las primeras semanas, los primeros meses y piensas, es imposible, no lo voy Sí, a lograr, ¿cómo voy a aprender esto? Pero en un día haces clic y prácticamente puedes todo. exacto, como que algo Wow, encaja bien. sí, pude hacerlo, pude decir una frase completa y eso te empieza a motivar y dices, wow, si puedo preguntar esto, hacer esto, hablé con esta persona, me entendió. Y creo que eso en alemán, al principio sí, es muy difícil, pero después ya, claro, hay errores que siempre vas a cometer. La Sí, sí, sí. declinación, dijeron ahora, preguntaron tips para declinar. Ah, El que sepa, por favor, que me los diga. practicar, practicar, practicar. Practicar, o sea, yo todavía tengo en mi escritorio una hoja con todos los las declinaciones Sí, con acusativo, dativo, todo, por si en algún momento estoy escribiendo y digo, ¿qué es? ¿Cómo lo tengo que hacer? Miro y claro, lo hago. Pues esto solo funciona cuando escribo emails o para mi universidad, pero pues al hablar intento hacerlo, digo que lo mejor es simplemente salir, hablar, si te equivocas, exacto. nadie, nadie se va a burlar de ti, nadie se Sí, claro, van a agradecer que estés hablando un idioma tan difícil como el alemán. exactamente. Y con el Y español alguien, igual, perdón, con el español igual, o sea, claro. que estén aprendiendo español, hablar, practicar con otras personas, es normal
cometer un error cualquiera, hasta las personas nativas que hablan español o que hablan alemán cometen errores. Entonces, no es Exactamente. muy horrible. Y voy a responder a un comentario. A ver, Tomás dijo que él se demoró 4 meses en aprender alemán. Yo tengo 1 año y todavía no tengo el conocimiento para hablar. Voy a corregir eso porque creo que a lo mejor viene de un TikTok que hice hace unas semanas hablando de cuánto me demoró hablar alemán. A ver, depende cómo definamos hablar, ¿sí? Porque en 4 meses yo no podía pararme a dar un discurso perfecto en alemán, ¿sí? A lo mejor todavía si lo hago también voy a cometer errores, pero como yo empecé a aprender alemán un tiempo antes de venir a Alemania, pero cuando ya me puse en el curso y aprender en lleno, ya cuando viví en Alemania, ya sí que a los 4 meses yo podía hablar de cosas básicas. Y también cuando uno tiene que hacer algo solo, o sí, o sea, tienes que ir y hablar y preguntar lo que sea. Entonces, ya hablar de cosas básicas, ¿sí? Y de entender conversaciones básicas es lo que me duró unos 3 o 4 meses. Yo viviendo en Alemania, en mi curso intensivo de alemán diario, hablando en alemán con mi pareja diario también. Entonces, pero claro, a un nivel básico, ¿sí? Para que no se sientan mal si llevan 1 año aprendiendo alemán y se sienten que no pueden hablar bien, no se me sientan mal, ¿sí? Sí, cuando yo llegué a Alemania, vivía con mi prima y ella me Ujú. daba frases listas para que yo pidiera comida o para que yo dijera algo. Entonces, les cuento una historia muy graciosa que Así, escribió aquí. Ella me escribió para que pidiera unos pollos y me dijo, unas cuantas. pollos, ich hätte gerne 2 Hähnchen. Ok. Yo me fui con un papel y le empecé a leer al señor. Ich hätte gerne 2 Hähnchen. Pues, pero muy raro, así, ich hätte. Y el señor me quitó el papel, me escribió, ok. Y siempre hacía eso, tenía una libreta con frases hechas. Eh, ¿Puede hablar más despacio, por favor? No Muy bien. entiendo. O no hablo alemán. ¿Puede repetirlo? Sí. Y con eso creo que eso me ayudó muchísimo también. Tener Qué bien. frases que tú te aprendes que siempre Ujú. vas a necesitar. Pedir la comida, agradecer, pedir que te repitan, porque es normal, no vas a entender todo al principio. Ese es un excelente tip. Y hay un tip que leo un comentario que me encanta. Ah, Porque alguien creo que pregunta sobre el tema así de hablar, como algún tip para hablar, y cuando no sabe bien hablar y alguien escribe, vea, hablar rápido para que no se note. Sí, también es un buen tip. Un buen tip, uno habla el idioma bien rápido y así no se nota si habla mal o no. ¿Sabes si dices correcto la declinación o no? Exacto. Sí, ese también lo uso mucho. Sí. Muy bien, voy a leer unos cuantos comentarios. Tomás, du bist so eine Legende, meine ganze Klasse und meine Spanischlehrerin feiern dich unnormal. Muchas gracias. No conocía la palabra unnormal. Muy No. bonito. Muy bien, a ver si tienen otra pregunta. Sí, para hablar por teléfono. Eso quería decir. Para hablar por teléfono, lo mejor es preparar la conversación. Eso yo hacía mucho. Yo también, sí. Sí. Antes de llamar a un sitio, uno prepara un pequeño guión. Sí, yo también siempre, como lo que le dan a uno en las clases de alemán. Exacto. Sí. Y Tomás, Sí. te pregunto, ¿el alemán en München es difícil para ti? Porque sé que tienen un acento muy fuerte. No, porque en München, Ujú. la mayoría de las personas que viven en München realmente no tienen acento bávaro, ni Ok. hablan bávaro. Es a veces cuando uno, por ejemplo, si va a algún campo o algo así,
Ujú. si escucha a la gente hablando bávaro. Por ejemplo, en mi caso, mis suegros también hablan alemán con acento bávaro y a veces me cuesta un poquito entender, pero es muy divertido, me divierto mucho. Entonces me da risa y me enseñan también palabras en bávaro. Sí. Ujú. Por ejemplo, la abuelita de mi esposo, que habla casi todo en bávaro, es muy un amor. Ella es un amor, entonces me causa mucha gracia todo eso. Ah, sí, me imagino. Porque yo, por ejemplo, tuve la suerte de aprender en Hannover, que es como el Ah, centro del sí. Hochdeutsch, el Sí. alemán puro. Ujú, Y es súper bueno porque es solo alemán, como del curso de alemán, como del ujú. Deutschkurs. Pero, por ejemplo, ahora donde vivo, en Dortmund, también tienen unas palabritas, cosas diferentes. También mis suegros y los abuelos me dicen cosas y yo, oh, no lo conocía. Uno dice tantos años en Alemania y Siempre hay algo nuevo. siempre algo nuevo para aprender, exacto. Por ejemplo, en mi trabajo ahora a veces estoy en contacto con un abogado. Ujú. Entonces cuando me leo sus emails yo quedo como fascinado porque él escribe los emails con un alemán de literatura, de libros. Entonces eso me fascina también, Ujú. como ese lenguaje de literatura. Sí, Y a ver si alguien más ¿qué más tengo tiene por aquí? pregunta. Ah, Entonces, tengo. bien, Clara. Y porque hemos hablado de tips para el alemán, claro, se pueden aplicar en cualquier idioma, si eso de preparar las conversaciones antes de hablar por teléfono, de atreverse a hablar, de escribir y ponerle colores a las cosas importantes. ¿Tienes a lo mejor algún tip que se aplique más específico al español? Bueno, el primer tip es seguir Spanish with Clara y a Tomás. Pero no, o sea, a mis alumnos siempre les digo, súper importante hablar. Hablar y escuchar también. Escuchar podcast sirve Ah, mucho sí, muy porque bueno. tomas palabritas interesantes. Entonces, siempre que ellos escuchan algo, me hablan y me muestran cosas nuevas que han aprendido. También leer noticias de cómo, Ah, muy por bueno. ejemplo, ahora con el coronavirus. Es algo que todos hablan y que lo vas a ver en todas partes. Entonces, leer noticias corticas Ujú, y aprendes palabras nuevas, vacunarse, contagios, cosas que en la actualidad estamos necesitando para hablar, claro. por ejemplo. También esto de escribir masculino azul, femenino rojo o pues los colores que quieran, pero que sepan cuál color es porque el cerebro funciona mucho combinando todo junto, no solo la casa, que es la casa, sino Claro. viéndolo. También Ujú. si haces dibujos, por ejemplo, una casa y Ah, es buena idea. ese también me funcionó mucho en alemán porque soy muy visual, entonces veía, claro, no puedes dibujar todo, pero cosas básicas, sí. No sé, una lámpara. Entonces la dibujaba y escribía y es mucho mejor y eso lo enseñan también en la universidad. Ah, muy Aprender un bueno. idioma puedes relacionar más y no solo estudiar el vocabulario como de, de uno en uno. Claro. Algo que a mí me gustaba hacer y también le recomiendo a mis alumnos es que las cosas que tengan alrededor, como en la casa, Sí, que escriban el nombre en un papelito y se lo peguen perfecto. en español o en alemán, en el idioma que estén aprendiendo. Que si es a la mesa, le pongan Tisch, mesa, a la nevera, Kühlschrank, y Perfecto. así se lo van, cada vez que caminen en la casa van viendo la palabra y se recuerdan todo lo que a uno le queda cerca. Y algo que yo hice, Ujú.
Y también en otro live, creo que se llama Daniel de Colombia, que estaba conmigo live, que él recomendó poner el celular, el teléfono en español o en alemán. Sí, Y eso es genial, yo también lo hice cuando empecé a aprender alemán y no entendía nada en mi teléfono, pero uno ve el teléfono diario, entonces lo usa mucho y eso también te va ayudando. Y también porque algunas otras cosas de páginas de internet se te van poniendo en alemán también cuando sí, tu teléfono está así y eso va a ayudar mucho. ¿Sí? sí, ese es muy buen tip. Muy bien, voy a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. O si ya concluimos, ¿tienes algo más? Te dice Alex, gracias por el tip, Clara. Con gusto. Mm, Estoy revisando a ver si alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Karen escribe Bayerisch. Jaja, mi coco de todos los días. Bayerisch es el dialecto de aquí, de Baviera, en alemán, bávaro, sí. Sí, Muy bien. Bueno, sí. entonces, Frau Vega de Perú nos dice, felicitaciones, queridos amigos, están muy acertados sus consejos, éxitos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Frau Vega de Perú, muy linda, Fanny, un beso, muy linda. Muy interesante. Gracias por el live, muy interesante toda la información, gracias, Gracias muy a bien. todos por acompañarnos. Sí, y sí, le doy gracias a Clara por escribirme y ofrecerse a compartir todo esto, todos sus conocimientos live aquí con nosotros y por tenerme paciencia porque me escribí hace mucho, pero no pudimos coordinar hasta ahora. Me ha encantado Yo te estar aquí. agradezco también, muchas gracias, me encantó. Podemos mirar, seguir en contacto, tal vez Claro, tengamos temas más interesantes. y con mucho gusto podemos hacer otra colaboración. Claro que sí. Muy bonito tenerte. Entonces, muchas gracias a todos por vernos. El live lo voy a publicar pronto, en un ratito. Ahora lo pongo para que los que no lo pudieron ver en vivo lo vean luego, ¿sí? Entonces, Perfecto. ahora nos vamos a despedir. Vielen lieben Dank, Clara. Muchas, Muchas muchas gracias, Tomás. Espero verte pronto y yo para los también. que tengan preguntas, nos escriben. Claro. Tips o cosas, por ejemplo, del Studienkolleg, si hay algo que no quedó claro. Excelente. Podemos tal vez mirar cómo se puede ayudar. Sí, sí, nos dicen saludos desde Argentina. Muchas gracias a los dos. Danke. Otros saludos desde Argentina. O Es una profesión muy bella, así es. Dankeschön. Colombia. Vielen Dank. Gracias, mil gracias. Excelente, Clara. Entonces, en unos minutos publico el video. Muchas Perfecto. gracias. Muchas a oh, importante, nos dicen sí. que lo sigan haciendo. O sea, parece que ha gustado el live. Entonces lo seguimos haciendo. Muy bien, felicitaciones a los dos, muchas gracias. Entonces, nos despedimos. Schönen Abend, muy buenas noches Buenas y, noches. y hasta pronto. Sí, adiós. ¿Están? Chao. Tschüss.